Mis hermanos queridos, mire, habiendo ya orado, ¿estamos grabando? Tú me avisas, estoy ya. Perfecto, sí. Mire, mis hermanos queridos, vamos a continuar con el cuarto libro en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la Biblia nuestra. Yo voy a intentar tomar los libros en el orden que están, pero no los voy a tomar todos, sino que a partir de Deuteronomio, que va a ser el mes que viene, y Josué, de ahí pues vamos a dar algunos brinquitos, porque no voy a examinar todos los libros de la Biblia. Ah, pero sí me interesa que podamos establecer las bases de qué nos dice el Pentateuco, que son estos primeros 5 libros de la Biblia, para poder entender el resto de la Biblia conforme el pueblo de Israel y la importancia que tiene que ver con Jesucristo en su momento. Porque estos primeros 5 libros son las bases fundamentales de cómo el pueblo de Israel entendió su historia, cómo conoció a Dios y cómo a partir de ese Dios que los amaba posteriormente hubo un Mesías que se traduce en Cristo Jesús. Ah, como en otras ocasiones, vamos a hacer de esto un diálogo. Y comenzamos por lo siguiente. Mire, el título de Números es Wayedaber, que significa y habló. Porque recuerde que aunque se le puso por nombre Números, eso fue posteriormente, nuestra Biblia dice Números, pero es básicamente porque hubo 2 censos, 2 numeraciones, 2 listados. Y posteriormente en griego y en latín se le puso número, pero nunca se llamó así originalmente. Yo les he dicho a ustedes que ese rollo bien grande cuando se cortó y se editó, pues se hacía referencia al rollo que querían buscar particularmente por las primeras palabras que comenzaba el rollo. Y cuando usted examina el verso primero, alguien que lo pueda buscar, el verso primero de Números, tenga su Biblia por ahí, a ver qué dice el verso primero. ¿Perdón? Bien alto. Perfecto. Muy bien, entonces dice, y habló Jehová a Moisés. Entonces se le conoce y habló. Ese habló es lo que en hebreo significa Waye Daber y habló. Pero también usted puede buscar otros libros que no aparece ese nombre y dice que se identifica inicialmente como Bedidbar, que significa en el desierto. Pues porque la referencia de esa primera oración de que ya habló Jehová a Moisés en el desierto. Así que se conoce por cualquiera de los dos nombres, pero nunca inicialmente recuerde que se llamó Números. Ese fue un nombre que se le dio posteriormente. Sí, esa parte la estamos entendiendo. El tema principal del libro son básicamente los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y esto es importante porque el libro de Números intenta detallar esa historia, esa travesía en el desierto. Eso es bien importante. El libro de Números se le conoce como Números posteriormente porque registra, como les dije anteriormente, 2 grandes censos, es decir, hubo que contar la población. Y eso no fue trabajo fácil, o sea, había que hacer un cernimiento que tomaba un gran esfuerzo, un gran reto. Se hacen 2 grandes censos. El primero está en el capítulo primero y el segundo de los censos está en el capítulo 26. Ahora bien, déjeme hacerle una pregunta de quiz. Hay 2 grandes censos, uno en el primer capítulo y otro en el capítulo 26. Y el libro de Números intenta detallar cuál fue la travesía del pueblo desde que entró al Sinaí, desde que entró al desierto habiendo salido de Egipto, hasta poco antes de la entrada a Jericó. ¿Por qué usted cree que hubo 2 censos? Mire, a ver, hemos hablado un poquito de esto en las veces que nos hemos reunido anteriormente. ¿Perdón? Espérate, por ahí tú tienes un... Es para beneficio de la gente en la grabación. Ah, Porque van a heredar y necesitan saber quiénes son los que van a coger la parte. esto sí, Pero me pregunto por qué 2. eh,
importante, pero ya está. Ahora sí, dilo por ahí para Que ver. fue una cantidad de personas la que salió de Egipto, y esos fueron los primeros que contaron, pero después pasaron muchos años, cuando fueron a entrar a la tierra prometida, había que contarlo otra vez. Ya está. Le hace sentido, ¿verdad que sí? Sí, y eso lo dijiste en las primeras clases. Espérate. Qué linda tu aportación. Que también el pastor dijo cuando empezó a hablar ahora de números, que en este libro transcurrieron los 40 años que estuvieron en el desierto, así que hacía falta a mitad de camino, más o menos, determinar quiénes eran. Claro, a fin de cuentas, como dice Javier y posteriormente dice Juan, yo les he dicho a ustedes desde el primer día que el Pentateuco, estos primeros 5 libros, habla de una promesa que Dios le dio a Abraham. Y de esa promesa se levanta un pueblo. Pero la gran interrogante es, a fin de cuentas, ¿quién va a heredar? ¿Quién hereda? Porque si ese pueblo estuvo en algún momento cautivo en Egipto por 400 años, al momento de salir, no salieron todos hebreos, salió un sinnúmero de gente. Un sinnúmero de gente de todo tipo, eso lo dice Éxodo 12, todo tipo de gente. Entonces la cosa era, espérate, aquí se lo todo el mundo, pero ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Porque está chévere y todo de que salgamos todos juntitos, pero a la hora de que estemos en la tierra prometida, ¿quiénes van a heredar la tierra? Y eso era importante. Entonces, hace sentido ahora que usted vea cada rato la nomenclatura de la gente. Y fulano, hijo de aquel, tuvo a fulano y tuvo a perenseo y de fulano tuvo a tal. Ese montón de listas que aparece muchas veces en la Biblia es precisamente intentando identificar quiénes van a heredar a fin de cuentas, porque el Pentateuco tiene un problema de herencia. ¿Quiénes van a heredar? Bueno, tanto así que el primer problema es, ¿y heredan los de Abraham por medio de Ismael o heredan los de Abraham por medio de Isaac? ¿Se da cuenta que hay un issue de herencia ahí? Y en Números lo retoma nuevamente, particularmente porque en ese espacio de tiempo hay que identificar cuál fue la generación que salió de Egipto y entró al desierto, pero habiendo transcurrido 40 años, ¿quiénes fueron entonces los que pasaron del desierto a la tierra prometida, como bien decía Juan? Así que se hacen esos dos grandes censos, para fin de cuentas, una vez más, y recalco muchas veces, identificar quiénes van a heredar la tierra. Eso es fundamental. Vamos al capítulo primero para ver un poquito acerca de esos censos. Capítulo 1, del 1 al 4. Alguien que lo pueda leer, por favor. Nilda, que se ofreció por allá. 1 del 1 al 4. Capítulo 1 del 1 al 4. Nilda, lee, que te ofreciste. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Está bien, perfecto, está ahí. Ok. Gracias. Así que ahí está el mandato, donde es Dios quien le dice a Moisés que haga este censo. Recuerde, la intención inicial es saber quiénes son y quiénes van a heredar, pero tiene un mandato particular este censo, y es ¿cuál? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la cláusula particular? Que cuente la gente, que cuente los varones de las casas de 20 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque van para la guerra. ¿Dónde? Pues aquí hay una. ¿Cómo? ¿Cómo es? Que aquí hay una. Sí, eso se va. Aquí perdimos.
Menos una, perdón, al revés. Así que, y esto es importante porque ellos van para el desierto, van a conquistar esa tierra, pero yo les he dicho en otros momentos que nadie estaba esperando en Canaán al pueblo de Dios con una pancarta que dijera bienvenido, esta tierra es de ustedes. Eso sí va a ser por medio de las armas, por medio de la guerra. Esto hay que entenderlo porque yo decía en alguno de los estudios bíblicos, creo que fue el pasado, que ninguna de las guerras, ninguna de las conquistas de los pueblos ha sido por vía pacífica, ha sido por medio de la guerra. Y el pueblo de Dios no está exento a eso. Entonces, hay que entender que el pueblo de Dios no era el pueblo más pacífico de la vida. Era un pueblo que se sentaba y decía, esta tierra es nuestra, con cartelones. Eran tan revolucionarios o tan violentos como cualquiera de los otros pueblos también. Eso yo les estuve comentando cuando les dije que la plaga número 10 de Egipto, que era la muerte de los primogénitos, yo les decía cómo fue esa plaga, cómo fue que los primogénitos, el ángel de la muerte los mató. Y había que poner, ¿verdad?, en el dintel de la casa, pintarlo con sangre, porque no sería posible, y lo dije de manera sarcástica, no sería posible que el famoso ángel de la muerte no eran los escuadrones de Moisés que iban a entrar a las casas a matar a los primogénitos, porque no fue de forma pacífica, fue de forma, ¿verdad?, violenta. Todas las conquistas así han sido en la historia y la de Israel no es la excepción. Lo que pasa es que al momento de contar la historia, el pueblo de Israel acostumbra a contarla cómo vio a Dios en el inicio, en el acontecimiento. Cómo vio a Dios en el acontecimiento. Mire, hay formas de ver las cosas. Cuando yo tuve mi accidente, gente por menos que esto se ha quedado parapléjico. Y una explicación que tenía el neurocirujano era la siguiente. Yo hacía judo y tenía el cuello, se hace muchos ejercicios de cuello por la naturaleza del deporte. Y él me decía, los músculos tuyos del cuello estaban tan saludables que aunque los huesos se rompieron y los ligamentos también, el músculo sostuvo la columna y no se rompió el cordón nervioso. Eso es una forma de verlo. Usted me pregunta a mí, la mano de Dios. Dios estuvo allí, porque otros atletas también han quedado parapléjicos de alguna manera u otra. Entonces hay formas de contar la historia y el pueblo de Dios cuando cuenta su historia y sus guerras y sus batallas, las cuenta en cómo vio a Dios en el asunto. Y es bien común decir lo siguiente, si ganamos Dios lo hizo y si perdimos Dios nos entregó. ¿Le hace sentido? Si ganamos Dios nos dio la victoria y si perdimos Dios nos entregó en manos de los enemigos. Y esos dos lenguajes están en la Biblia. Sí, no. La daba el maestro. Me dio de. No es un ejemplito. Así que es importante porque más allá del censo también había que buscar que estos muchachos estemos aptos para la guerra porque ahora vamos para el desierto y sabe que en el desierto vive gente y nos vamos a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Deuteronomio, que son los 5 primeros libros, hay guerra en el desierto. ¿Con quién? Con la gente que estaba allí. Y posteriormente en el capítulo 26, vamos a ir a él ahora, vamos al capítulo 26, por favor. Capítulo 26, verso del 1 al 4. Capítulo 26, verso del 1 al 4, ¿qué dice? No soy yo, ¿eh? Cookie, que ya Cookie lo encontró. 26, ¿dónde está? Del 1 al 4. Del 1 al 4, espérate, que no veo. ¿Qué? Del 1 al 4. Míralo aquí. Ay, Espérate. Cookie, para irnos temprano. no vemos. Ah, perdón. Capítulo 26, los versos del 1 al 4. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres,
todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Muy bien. Así que ya vemos que en el segundo censo hay las mismas instrucciones, pero la respuesta, ¿por qué 2 censos? Por lo que acabamos de decir ahorita. Unos fueron los que salieron y otros fueron los que entraron después de 40 años. Y hay que identificar quiénes. Una mortandad. Que estaba en el primer censo. O sea, que aquí se añade la mortandad que hubo. Entonces, Totalmente. en ese censo había gente que en ese había muerto. De hecho, ¿Qué pasa en todos los censos? totalmente. En el libro de Números es donde se especifica, entre otras cosas, la muerte de María, que es la hermana de Moisés, la muerte de Aarón, y se especifica que toda la generación que salió de Egipto murió toda en el desierto, excepto excepto 2 personas. Moisés no entró a la tierra prometida. Josué y Caleb, los 2 espías. Excepto ellos 2, la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Definitivamente, pero escúchame, ¿para menos o para más? Para menos en cuanto a la mortandad, pero quizás para más para los que nacieron dentro del desierto en ese momento. Llegaron a ser muchos más. Por eso. Sí, llegaron a ser muchos más. En la experiencia del desierto, la gente se puso a parir y no había nada que hacer, dice Evelyn. Muy bien, muy bien. En ese arenero, ay Dios mío. Es interesante, vaya al capítulo 33. Lo voy a leer, pero no lo voy a explicar. Bueno, perdón. Bueno, yo creo que esto no vale la pena ni leerlo. El capítulo 33. Y en la actualidad, los censos son de 10 años. Se acorta el tiempo Claro. porque también en 10 años pueden ocurrir un montón de cosas. Y se estima que tiene que hacerse el censo cada 10 años. El 10 años, el estimado es que los recién nacidos puede que tengan una alta mortandad por lo tierno de la edad, y los viejos. Si tú cuentas un viejo de 80 años hoy, en 10 años puede que no lo tengas. Y tienes que reevaluar, ajustar el número. ¿Esos censos de números se podrían establecer que también era como una declaratoria de heredero? Eso es una declaratoria de Muy bien. heredero. Exactamente, eso mismo. ¿Me vas a confirmar? Es una declaratoria de herederos. Recuerden y tengan siempre la visión de que este documento, el libro de Números, no se escribió en el desierto. El censo se hizo en el desierto, sí, en su momento, pero eso se empezó a escribir después. ¿Por qué? Porque hay que establecer nuevamente quiénes son los que heredamos este reino, esta tierra, de quién es la promesa. Así que hubo que buscar para atrás toda la información que había, y es importante que Pastor, y justificar también, si se escribió después, pues yo aparezco allá. Necesito escribir que estoy allá para poder cobrar acá. totalmente lo que estás diciendo suena extraño, pero es como ocurrió. Después que pasó el tiempo, como yo justifico que yo estoy en esa lista originalmente para poder heredar aquí ahora que estamos ya en la tierra prometida. Claro que sí. ¿Le hace un poco de sentido? Sí, perfecto. En el capítulo 33, vamos a leerlo, no lo voy a explicar, pero es para que usted se dé cuenta de lo siguiente. Vamos al capítulo 33. Alguien que no se canse de leer, porque es bastante técnico. Capítulo 33, los versos del 1 al 49. ¿Quién lo tiene? Yari, perfecto. Escúcheme, vaya al capítulo 33, los versos del 1 al 49. Ok, dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglos a sus salidas. De Ramesés salieron el mes primero, a los 15 días del mes primero.
El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Perez. Salieron de Rimón Perez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbatá. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es en Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Muy bien. Gracias, Yari. Entonces, en esa retraída de nombres, que no la voy a explicar, hay lugares específicos con fechas específicas y está narrando desde cuando salieron de Egipto, que dice que fue el segundo día de la Pascua, es decir, el día de la mortandad de los primogénitos, al otro día fue que pudieron salir. Y dice cómo atravesaron el Mar Rojo y se establecen inicialmente en el Sinaí.
Posteriormente están un tiempo en el desierto y dice la ruta particular que se utilizó para terminar en Moab. Pero interesantemente, cuando usted lo examina al detalle, especifica o intenta especificar que los 40 años en el desierto fueron así: 19 días en el Sinaí, 38 años en pleno desierto y 11 meses en Moab. Los 19 días en el Sinaí son importantes porque ahí tuvieron la ley. Ya eso lo vimos anteriormente. Fue la ley, ¿por qué? Porque el pueblo necesitaba organizarse. Organizarse a nivel civil, cómo iban a ellos como pueblo a organizarse civilmente, como sociedad, y también cómo iban a aprender a adorar a Dios y cómo comportarse con Dios. Eso era importante, eso pasa en el Sinaí. Posteriormente es un peregrinaje de 38 años. Claro, no estuvieron 38 años caminando, fue con sus montar el campamento, levantar el campamento, y recuerde que allá había más de 1 millón de personas. Un número conservador son 800,000 o 600,000, un número más liberal lo lleva a 3 millones. A mí me gusta pensar que el promedio está en el 1,5 millones de personas, pero a fin de cuentas es un contingente de gente. Tanto así, y eran muchos porque fue una preocupación para el rey de Jericó. Para el rey de Moab. Esto es importante porque ellos se establecen en Moab, y Moab, imagínense lo siguiente. Si usted es un rectángulo imaginario y ese rectángulo es la tierra prometida, Canaán, Egipto está aquí a mi mano izquierda, ellos tuvieron que ir, en vez de pasar directamente ese rectángulo imaginario que es Canaán, tuvieron que irse por el sur, bordear la vuelta por el sur, donde está el Sinaí, y entrar por la parte derecha. Ahí está Moab. Lo último que está es Moab, y ahí lo que está es el río Jordán. Así que Moab colinda con el río. Pero Jericó también. Lo que entonces dijimos en alguna ocasión, que se veía mutuamente. Desde Jericó se veía Moab y desde Moab Jericó. Y entonces era temido por Jericó porque Jericó ya sabía que los israelitas estaban en la otra orilla y se iban a meter. Que eso una vez lo discutimos. Entonces yo digo, ¿y por qué se tardaron 10 meses? Bueno, hubo que hacer el censo. ¿Para quiénes van? Acuérdate una cosa, el primer censo, más allá también de quiénes van a heredar, era quiénes eran los muchachos aptos para la guerra. Pero al pasar 40 años, hay que volver a reclutar gente. No solamente quiénes van a entrar, hay que volver a reclutar gente porque cuando entren van a guerrear también desde el día 1. Y así fue lo que pasó. Así que es importante que lo tengamos en perspectiva, pero se establecen en Moab 11 meses y aparte del censo, ¿qué otra cosa pasó? Mi teoría es la siguiente, que estaban represando el río. Que la palabra dice, ¿verdad?, que Dios hizo soplar viento y ese viento detuvo las aguas y las amontonó y el pueblo pudo pasar en seco. Pero ¿y qué tal si ese amontonamiento de agua es una represa? El amontonamiento de esa agua está describiendo una represa. Y yo soy del pensar de que el pueblo de Dios estuvo esos meses, lo que le tomó represar el río. Pero Jericó sabe una cosa, se nos van a meter. Se van a meter para acá. Y ya conocen las historias del desierto, de las batallas que habían tenido. Así que este capítulo 33 es importante porque entre tanto nombre que dice, lo que estoy intentando poner en perspectiva es cuál fue la ruta y qué tiempo se echaron en cada uno de esos lugares. Así que son 19 días en el Sinaí, 38 años en pleno desierto y 11 meses en Moab. ¿Sí? El libro de Números presenta a Moisés como este gran legislador. Moisés era el hombre, no solamente, se le llama legislador porque no solamente fue el que recibió la ley, sino el que comenzó a interpretar la ley, hizo un sinnúmero de estatutos o los comunicó. Así que a Moisés se le conoce como el gran legislador.
y es el hombre de Dios, pero tremendamente es una exaltación a Moisés como personaje, como pasa en las epopeyas que le he dicho anteriormente, porque es el mejor hombre de toda la tierra, lo cual es una gran exageración, pero si quien está escribiendo lo que está realzando la figura de Moisés, pues es el mejor de toda la tierra. El día que se haga, por ejemplo, o si se ha hecho, el día que se hable de la biografía de Roberto Clemente y luego un puertorriqueño, pues podrá decir en alguna oración, y fue el mejor pelotero de toda la historia. Pues así con Moisés. Busque el capítulo 12, los versos del 1 al 8. Capítulo 12 del 1 al 8, ¿quién lo tiene por ahí? Adolfo. Adolfo. No lo he buscado. Estoy en esa. ¿Capítulo qué? Capítulo 12, los versos del 1 al 8. Jesús. Jesús. No. Moab fue el último lugar porque están en la ribera del río Jordán y de ahí cruzaron a Jericó, ya a la tierra prometida. Sí. Y entonces tenemos aquella famosa conquista de que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. A ver si te sale. No. No. Coge el micrófono. Ajá. Una vuelta diaria. Ajá. ¿Por cuántos días? Ahí no sé. Era una vuelta diaria por 6 días. Pues y sí. el séptimo día darían 7. 7, pues son eso 6 mismo, más 7. 13. 13 vueltas. 13 vueltas. Ese es el contaje. Una vuelta por día durante 6 días. Y el séptimo día darían 7. Exacto, en el corito. Sí, lo que era. Le faltaban vueltas. Le faltaban unas cuantas. Claro, a los niños. Yo lo pongo a darle y le doy la merienda y se acuerda. Mira, si le dan las 13 vueltas a los niños, se duermen. Sí. Así que vamos a leer los versos del 1 al 2, del 1 al 8, perdón, del capítulo 12. Bien. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Perfecto, está ahí. Gracias. Mire, en este capítulo están pasando varias cosas. Una de ellas es que se está describiendo a Moisés como el mejor hombre de todo, el más manso en toda la tierra. Es una exaltación a la figura de Moisés. Pero también está hablando de una controversia. ¿Cuál es la controversia? No, la controversia es que los hermanos están murmurando. La controversia es el chisme. La controversia es que se pusieron a hablar de Moisés, de ese santo varón. De ese santo varón se pusieron a hablar los hermanos, María y Aarón. Oiga, que son parte del liderato del pueblo, porque Aarón es sumo sacerdote
Y de ahí la línea levítica a través de sus hijos. Aarón y sus hijos son en la clase sacerdotal. Y la hermana era también, entre otras cosas, consejera en el pueblo y consejera de Moisés. Así que los hermanos comienzan a hablar contra Moisés y Dios establece lo siguiente. Espérense un momentito. Espérate, antes de ir ahí. El problema de estos dos, de María y Aarón, es que empiezan a cuestionarse, pero ven acá. Dios no habla aquí nada más que por medio de Moisés. Moisés es el único que tiene revelación, nosotros también. Si nosotros estamos en este asunto desde el principio, oiga, espérese. Aarón, Dios le dijo en el Sinaí que él le diría a Moisés y Moisés se lo diría al hermano porque Moisés no sabía hablar bien, ¿verdad? Era tartamudo y Aarón tenía que estar. Así que Aarón estaba con Moisés cuando Moisés iba a hablar con Faraón. Pero María, oye, Moisés está vivo por María, que fue la hermana que lo echó por el río y lo acompañó río abajo hasta que se encontró con la hija del Faraón. ¿Se da cuenta que son personajes importantes en la vida de Moisés? No eran cualquier cosa. Pero ahora está murmurando contra Moisés diciendo, pero ven acá, es nada más que a través de Moisés que habla Dios y nosotros qué. Y Dios les habla y le dice, pues salgan los tres allá afuera. Y les voy a decir lo siguiente, cuando haya profeta en el pueblo, yo lo que voy a hacer es que se lo voy a presentar en visión y le daré la profecía que sea, pero, con Moisés no, con Moisés cara a cara. Supuestamente Dios le está diciendo a Aarón y a María, cuando haya una profecía yo se la diré a ustedes en visión, pero con Moisés hablaré cara a cara. ¿Dónde aparece anteriormente esto de Moisés cara a cara con Dios? ¿En qué libro? En Éxodo. Que en Éxodo 20, en Éxodo 20 es, déjame no equivocarme aquí. En el libro de Éxodo, voy por aquí. Déjame, espérate. Ay, Dios mío. Es cuando Moisés le dice que quiere ver su gloria y Dios le dice que no puede ver su rostro porque el hombre que vea su rostro perecerá. Pero a renglón seguido dice, y no hablo yo con Moisés como hablo cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Así que la persona que tal parece escribe Éxodo, muy probablemente está escribiendo números también, porque hace alusión a esa cosa bien particular donde Moisés tiene el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Y eso lo dice aquí en número 12. Por encima y favoreciendo a Moisés sobre sus hermanos Aarón y María. Pero dice más que el origen de la controversia, como dijo Yari, es una mujer cusita, una cosita de nada. Perdón, interesante. Dilo alto, Cookie. Pero dilo alto, di la pregunta que hice. Tú me estás preguntando, me lo estás diciendo. Preguntándote. Él tenía esposa cuando llegó ahí. Pues muy bien, pues mira, pues muy bien, Cookie, la observación es muy buena, es muy buena. ¿Perdón? Una amiguita especial. No, mira, sobre la mujer Cusita y Séfora, que es la esposa que tenemos en el registro, es un misterio, es un enigma. Nadie puede decir tener la verdad de quiénes son estas dos mujeres. Hay diferentes teorías, pero pasa lo siguiente. Algunos entienden que era la misma, era una alusión a Séfora de otra manera, trayendo a su origen, porque
mujer cusita es que Cus o Cush es una región que está al sur de Egipto. Se entiende que es lo que hoy es Etiopía. Así que esa tiene que ser una negra. Un gentilicio, sí, literalmente. Esa tiene que ser una negrita. Mira ay Dios mío, brinca como Lourdes. Escuche, Lourdes. Ah, y lo que pasa es lo siguiente, es de esa región de Cus, así que como dice Adolfo, es un gentilicio. Yo me inclino a que son dos mujeres distintas, porque la historia nos dice desde el Éxodo el nombre de la esposa de Moisés, Séfora, que era hija del sacerdote de Madián, era madianita. Así que, porque después que la llama Séfora y todo el mundo sabe quién es Séfora, hablarle entonces de Cusita como si fuera la misma mujer, cuando Cusita es un gentilicio, eso es como que si ella fuera puertorriqueña. Así que yo soy del pensar que son dos mujeres distintas. Tampoco se sabe si son simultáneas, por eso a tu pregunta que tú dices que si a lo mejor era una amiguita especial, no se sabe si eran simultáneas o si fue que Séfora murió primero y tuvo entonces a la Cusita después. Y ahí voy. Y la tercera cosa es que no era extraño que un hombre tuviera una o más mujeres. Abraham tuvo a Sara, pero tuvo hijos con Agar. Había que ayudar a Dios. Así que no era tan extraño. Pero a fin de cuentas queda en el misterio quién es esta mujer cusita. Pero sí, aparentemente fue motivo de señalamientos por parte de Aarón y María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si este hombre cogió a esta mujer en el desierto y se va a heredar y hay que anotar quién está en la listita, pues tú te buscaste una mujer extranjera. Y eso presenta un problema. Por eso es que entonces se habla, pero no molesten a Moisés, porque este es el gallo mío, con este yo hablo cara a cara. Pero si Moisés se buscó una extranjera cusita, está violentando el principio primero, está contaminando, ¿verdad? ¿Quiénes son los que posteriormente van a heredar cuando entren a la tierra? Que ya estaba establecido que no podían tener personas extranjeras para ese censo como tal. Bueno, pero ay Dios mío, con las tribus también, porque aceptaron a los hijos de, las dos tribus que no son, que los hijos de José, ¿verdad? Efraín y Manasés. Sí. O sea, estamos rompiendo, torciendo el hombre otra vez. Lo que pasa es, déjame poner en orden esas dos preguntas, porque son muy buenas. Lo que pasó con los hijos de José, recuerden lo siguiente, José no es una tribu, aunque es un hijo. Y ya le explicamos que es porque estaba en Egipto, no es contado como tribu. Pero ¿qué hizo entonces su padre Jacob? Que adoptó los dos hijos que él tuvo en Egipto, son egipcios, Efraín y Manasés. Y entonces Efraín y Manasés se cuentan como dos medias tribus. ¿Qué es una? La de José, pero José como tal no entonces se cuentan 11 tribus más la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Realmente hay 13 grupos, pero Efraín y Manasés cuentan como uno, pero no va a encontrar nombrado a José, pero son sus hijos. Pero para que eso fuese posible, hubo que hacer una negociación que la hizo Jacob. Él los adoptó como hijos propios. Totalmente, exacto. Así que hubo una negociación de por medio. Aquí lo que está pasando es que no ha habido negociación ninguna. Y Moisés cogió una mujer. Y esto es un poquito, ¿verdad? La molestia de Aarón y María es, pero ven acá, Moisés va a hacer lo que le da la gana. Porque él pone las reglas. Acuérdate que Moisés es el legislador.
Moisés el Rivera Chat del momento. Que escribe la ley, pero a la hora se la pasa por encima también. Decía en alguna ocasión Melba la vez pasada, pero entonces el que hizo la ley hizo la trampa. Bueno, pero sabe jugar con ella. Entonces, ese es el chisme, pero ven acá. Este es el legislador, este es el que interpreta la ley, este es el que dirime las controversias, pero, Cuca Gómez, pero ahora él quiere tomar una mujer extraña por esposa, pero ven acá. ¿Por qué? Y de ahí que se levanta, pero Dios no habla solamente por Moisés, no habla por nosotros también. O sea, nosotros le podemos decir a Moisés, mira, tú estás mal. ¿Y quién terminó regañado? Ellos dos. Para tener el punto claro, independientemente de los hijos adoptados, un hebreo se casa con una que no es hebrea, ¿se reconoce que esos hijos son hijos de ese hebreo y los hijos son hebreos o no? Ok, la dinámica es esta. Sí, la dinámica es esta. La ciudadanía hebrea, para ser contado como ciudadano hebreo o como parte del pueblo hebreo, tiene que venir por vientre materno. Si la madre es hebrea y el papá es hebreo y el hombre es hebreo, el niño es hebreo. Si la mamá es hebrea y el papá es extranjero, el niño es hebreo. Pero si la mamá no es hebrea y el papá es hebreo, el niño no es hebreo. Y eso es importante porque posteriormente Dios le dice a Josué, dile a los varones que cogieron mujeres extranjeras que salgan de ellas antes de entrar a la tierra prometida. Porque van a repartir la herencia. Esto no es porque sí, porque yo he sido enfático, esto es un problema de herencia. Y lo mandan a salir de las mujeres. No es que no pueden entrar a la tierra prometida. Pues, o sea, si tú te quieres quedar con la mujer extranjera, pues está bien, no hay problema, tú entras a la tierra prometida. Pero no vas a heredar. No te van a dar el pedazo que te toca. Ah, ya te fuiste bien lejos. No, escúchame, no. Tú te fuiste bien lejos en el sentido de que el comentario es muy bueno. Hay varias formas de servicio. O la dejas al otro lado del río, abandonada a su suerte. Después que estuvo contigo varios años en el desierto, la tienes que dejar entonces al lado de allá. La tiraste a morir. Eso le pasó a Agar. Agar cuando Abraham tuvo que despedirla. O sea, en el desierto no es tan sencillo. No la dejó allí en la Catalina. Pastor, de ahí salió la ley esa de que el varón podía dar carta de divorcio cuando le diera la gana. O podría ser el inicio de... No necesariamente por la misma razón, pero sí cuando se está legislando en el pueblo, están buscando cómo hacer los matrimonios y cómo disolverlos. Y aunque no necesariamente sea por la misma razón, es por validar al hombre. El hombre es el que se siente injuriado. Fíjate que no dice cuándo la mujer le puede dar carta de divorcio al varón. Es cuando él le va a dar carta de divorcio a la mujer. Y es cuando él se sienta, ¿verdad?, herido. Y ay, Dios mío. Sí, exacto. Sí, exacto. Así cualquiera, ¿verdad? Pero eso tiene que ver más con la parte del patriarcado en el tiempo que se está narrando. Que podía ser a fin de cuentas asterio por cualquier cosa. Después que el hombre dijera, por cualquier cosa. Pastor, pero, ok, el patriarcado, no el machismo no es, sino es que es una cultura patriarcal. Pero entonces yo pienso a lo mejor que para poder sacar a la mamá de Ismael del asunto, pues creó la regla de que se hereda por la madre. Pero entonces sigo siendo el jefe, pero necesito justificar que, ¿cómo se llama ella? Agar no iba a estar en el panorama, ni Ismael tampoco. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda, una cosa es lo que pasó en el desierto, otra cosa fue cuando se contó, cuando se narró. Cuando eso pasó en el desierto no estaba todavía la regla escrita
¿Por qué lo sabemos? Porque no había ley, porque no había aparecido Moisés. Así que esa ley no aplicaba todavía a esta parte, o sea, no estaba consciente Abraham de eso. Por eso Sara le dice, pues toma mi criada, porque era uso y costumbre. Toma mi criada. Lo que pasa es que la ley se hace después. La ley después, pues entonces tengo que decir, espérate, tengo que sacar a la gente de Ismael porque si no iba a heredar también. Por eso está bien. Vamos a seguirlo, vamos a ¿cómo es? Seguir tapando los errores, ¿entiendes? Sí, lo que yo quiero puntualizar es que recuerden, en el tiempo de Abraham, esa ley no estaba vigente, o sea, no había ese conocimiento. Eso se hace después de Moisés. Pero cuando tú escribes la historia, tienes que tirarlo para atrás desde allá. Es la declaratoria de heredero, hay que irse a buscar para atrás quién queda por ahí y anotar o no anotar. Así que se le aplicó esa ley a todo el mundo por ahí para abajo. Yari. De Ismael, es que los descendientes de Ismael ya estaban separados del pueblo de Israel, ¿o me equivoco? Sí, estaban separados, pero estaban reclamando lo mismo. Sí, estaban separados, pero estaban Todavía. reclamando. Y todavía, exacto. Estaban separados, pero reclamando lo mismo. Por eso es que esto es un problema de herencia. Esto es un problema de quién hereda esta cosa. Y al día de hoy, los ismaelitas dicen que son ellos y los judíos dicen que son ellos también. Pero entonces me crea la duda, porque la historia de Jacob también tuvo hijos con las siervas de... Y entonces, ¿dónde queda lo que acaban de hablar de que se hizo la ley y se echó para atrás para que entonces contara desde aquel entonces? Porque hay una cosa. Ismael nació primero, pero no tiene la primogenitura. O sea, fue el primero. No la tenía Isaac. Isaac. Y entonces, en la narrativa de Jacob, ¿quién tenía la primogenitura? Esaú. ¿Quién terminó con la primogenitura? Jacob. Pues tú le puedes tirar a Ismael, pero no le vas a tirar a Jacob, porque él por tu estandarte. ¿Te das cuenta? Es cómo tú narras la historia después. Lo que acabamos de decir ahora con Moisés. ¿Qué tú dijiste? La conveniencia. Exactamente. Porque te estoy acabando de explicar ahora que la controversia, la molestia de Aarón y María con Moisés es, pero ven acá, tú haces las leyes, pero tú las violas, a los demás no, pero tú sí. A los demás no los dejas tener mujeres de otra extranjera, pero tú te buscaste una cosita. Claro, pero la cosa es que en el pasaje, ¿a quién valida a Dios? ¿A Moisés? ¿Te das cuenta? Es la exaltación del héroe, es la exaltación del gran Moisés. Entonces lo que tú me estás diciendo, no está el primero es Ismael, pero no sale favorecido. Es Isaac el que tiene la primogenitura. Y en la historia de Jacob, por pescuezo y por bandido que haya sido Jacob, era el de la primogenitura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Pues? David, de la historia de David hay dos historias, la que aparece en Reyes y la que aparece en Crónicas. Y una es, le tira la toalla a David, y la otra trata a David como el perro que era. Porque es como se cuenta la historia. Así que sí, y diste una palabra que es clave, la conveniencia. Ahí voy. En todas las historias el punto de vista es conveniente. El punto de vista de cualquier historia escrita o contada es a conveniencia de quien la está contando. ¿Sí? Y el pueblo de Dios no es la excepción. Pero aquí hay un chisme, en ese capítulo 12, donde en ese chisme se exalta otra vez la figura de Moisés, del hombre más manso que todos los hombres de la tierra. Al egipcio. Al fondo de la mar, muy bien. Yo pienso que son 40 años de historia. O sea, a lo mejor en ese capítulo están resumiendo un bochinche, pero debe haber habido un montón de bochinches dentro de esos 40 años. Porque son 1000 personas tratando de ponerse de acuerdo, tratando de seguir. 1 millón, perdón, 1 millón. 1 millón de personas tratando de ponerse de acuerdo, tratando de seguir, y de momento se levantaba uno y había que contarlo, pero entonces tengo que resumir en un bochinchito con una cucusa. No, y hay una cosa. Sí.
se cucuzota. Una de las cosas que le iba a decir era que el libro de Números presenta a Moisés como el fiel legislador y ese hombre que es mejor que todos los hombres de la tierra, que no ha ido todavía a esta parte, en contraste con un pueblo desobediente. En Números es que entendemos que nosotros los cristianos tenemos las 12 tribus de Israel como 12 hermanos o como 12 familias que se llevan de la mano. Entre ellos no se llevaban. Eso es a bofetada limpia por el desierto para abajo. Se unían contra enemigos comunes. Pero después, no es que estaban unánimes, todos juntos, en oración y ayuno. Cada cual jalaba para su lado porque recuerda, es un hecho de herencia. De hecho, el mayor de los hijos de Rubén y Jacob lo puso como cuarto y lo primero que tú vas a heredar y va a ser cabeza a Judá. ¿Cómo tú formas una tribu cuando Rubén dice que es el mayor, y ciertamente lo era, pero el padre le pasa por el lado al cuarto, que es Judá, y le dice, tú vas a ser cabeza ahora de todo el pueblo? Un bochinche, un chisme. Y esas... Totalmente. Y la tierra al momento de dividirla también. Y eso, lo que pasa es que no hemos ido en todo el libro de Números. Por esos bochinches están ahí. Esas peleas intrafamiliares están ahí descritas. El capítulo 20, vamos a ir al capítulo 20, porque el capítulo 20 es interesante porque usted ha escuchado de la famosa roca que botaba agua y que Moisés le entró a cantazo. Por eso está en Números. Enojado. ¿Enojado con quién? No, con el pueblo. ¿Perdón? Fue como una... O sea, él se enoja porque no esperaron a que él bajara en desobediencia, hicieron un montón de cosas, pues se enoja. Porque él era el líder. Moisés está harto ya del desierto y de la gente, Sí. lleva 40 años soportándolo. Sí, mucho. Y Moisés intentando ser fiel y la gente con una queja avanza y no vamos, ¿y para qué no traiste aquí? Que Moisés está loco porque se maten y se mueran todos. Y al primero que Dios le dice que no entra a él. Bien brutal. Al cabo que ni quería. Pastor, yo leí en algún sitio, no recuerdo ahora dónde, que al morir Moisés lo entierran en una cueva que queda en Cisjordania, o sea, que en Palestina. Lo que debía ser Palestina, pero no sabemos ahora si eso va a ser de Israel, ¿verdad? Exacto. Y que a ese entierro va Ismael y va se me fue el otro nombre. Isaac. Van los dos. Quiere decir que entonces no estaba alejado. No estaba cuando los expulsan, ¿verdad? O le dice, camina al desierto. Realmente ella quizás no se alejó tanto. No sé porque qué. ¿cómo no se alejó tanto? Yo estoy mencionando cosas que uno lee, pero la verdad ahora en este planeta con el internet y eso no se sabe qué es verdad. Sí. Pero si fue verdad, ¿cómo le explico? Pone cerca a Abraham, ¿verdad?, de la mujer que expulsó. O sea, que uno piensa quizás llegó hasta Egipto porque ella era egipcia. Y quizás Agar llegó lejos. No llegó lejos. Mira, déjame decir lo siguiente. Entonces, pensando en las herencias y lo que están mencionando, pues ni siquiera estaba lejos, porque como él se entera que muere el papá, alguien sabe dónde estaba que lo va a avisar. Mira, que en esos tiempos no había, quizás se morían y había que enterrarlo bastante rápido. Y llega y está presente. Mira, comenzaste diciendo que tú no sabes dónde lo escuchaste. Por lo que me estás diciendo, o lo leíste. Ok, no, obviamente no es en la Biblia, pero por lo que me estás diciendo, ese es un pensamiento más musulmán que judío. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque el profeta más grande del pueblo, el profeta más grande no, déjeme.
el pueblo musulmán respeta mucho a Moshe. ¿Quién es Moshe? Moisés. Moisés. Pero Abraham y Abimael Ismael, perdón, Abraham Ismael no son contemporáneos con Moisés. Han pasado ya muchos años, están muertos ya. Pero en la literatura musulmana, ¿con el papá de quién? Ok, Abraham. Pero no, Como se está hablando de las mujeres que no son hebreas, ajá, tenemos el caso de la esclava egipcia que se va. ajá. Y yo recuerdo en donde lo leí que el hijo regresa al funeral del papá. Por eso, pero lo que pasa es que la Biblia no lo registra así necesariamente y es más compatible con la literatura musulmana, que sí tiene bien activo a Ismael y pone Ismael. De hecho, en la historia de Abraham, en la literatura musulmana, islámica, el hijo que va a sacrificar a Abraham es a Ismael, no es a Isaac. O sea que son algunos de las mismas historias, pero con Ismael de protagonista. ¿Perdón? Claro. Se escribió 600 años después. De hecho, 600 años después de Jesucristo. Así que lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo es más compatible con una narrativa del Islam, que está validando Ismael caminando continuamente con su padre Abraham, porque no coinciden a Ismael huérfano en el desierto, sino que echan para el lado a Isaac y ponen a Ismael caminando con su padre en varias ocasiones. No solamente en la muerte del padre. Yo lo menciono porque yo sé que los israelitas han buscado mucho su historia. Ah, sí, cierto, no, Han yo. grabado y han buscado cuevas, iglesias, Sí. poblaciones. Y no sé si dentro de esas, que son bien raras todas esas investigaciones de ellos, porque Claro. obviamente son bien raras las investigaciones de ellos porque no necesariamente es lo que uno ha aprendido de lo que dice la Biblia. Pero déjame decirte una cosa, son tan raras como las historias del cristianismo por medio del catolicismo, que de vez en cuando se encuentran una de las maderas del arca, porque esas son las cosas que validan la fe, que se encontraron el Santo Grial, que se encontraron un clavo de la cruz de Cristo. Entonces son los trofeos, el manto, son los diferentes eventos que salen cada cierto tiempo. Todas las religiones lo han hecho para aumentar la fe de sus seguidores. Que cada vez que encuentran una cosa, mira, encontramos esto que es compatible donde estuvo el arca. Mira, recientemente hicieron como una cosa así global y identificaron un sitio, un lugar, un monte donde dicen que desde arriba se ve clarito la forma del arca. Y ya tú sabes que ya eso se va a convertir en un muro de un punto de peregrinación. Lo que pasa es que la Biblia, en la historia bíblica, no enfatiza, no le da seguimiento a la línea de Ismael, ni lo ata más a Abraham, porque se va por la línea de que Abraham, la relación que tuvo y mantuvo fue con Isaac. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20, versos del 1 al 13. Nancy, ¿tú lo tienes por ahí? Problemas de visión, para alguien que vea bien. Te la tiro al medio, estaba en Facebook. Mira, estaba en TikTok. Capítulo 20 del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para que trayéramos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua a la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. ¿Hasta qué número? Hasta el 13. Hasta el 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijeron: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que le habéis dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y se les santificó en ellos. Gracias. Y él se santificó en ellos. Mire, No me da la mano, sí, pues. ahí nos dice la muerte de María, pero también se anuncia la muerte de Moisés a causa de esto. Entonces, bien curioso lo siguiente. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, la historia bíblica de que Dios le dijo a Moisés, el pueblo tenía sed, que le hablara a la peña, que le hablara. Porque a la medida que Moisés le hablara, la gloria iba a ser para Dios. Pero Moisés fue con coraje por la protesta del pueblo y le metió 2 azotes a la peña. Hay una cosa, no se imaginen una piedrecita. Si ahí va a tomar agua el pueblo y sus bestias, estamos hablando de que eso tenía que ser eso tenía que ser donde nacen un manantial. Claro, claro. Pues para que pudiera, tiene que imaginarse lo que tenía que ser grande para que pudiera beber todo el pueblo y sus bestias. Ahora bien, escuche esto que le voy a decir. Moisés se dice que es el hombre más manso de toda la tierra, acaba de escribirlo. Que Moisés era bueno, que el gran legislador, que qué sé yo qué. Y Dios le acaba de decir a Moisés: por cuanto no hiciste como yo te dije y te pusiste bravo y le diste 2 azotes a la peña, ahora tú no vas a ver la tierra, no vas a entrar el pueblo a la tierra prometida. Bendito, Cookie dice bendito, o sea, pobre Moisés, después que se ha fastidiado 40 años en ese desierto con ese pueblo rebelde. Y ahora Dios le niega por 2 azotes a una peña. Por 2 azotes no va a entrar. ¿Qué usted cree realmente lo que se está narrando ahí? ¿Qué, justificando qué? Porque no entró. Ya se acabó, punto. Vete, arranca para tu casa. Exactamente. Dios sabe que no entró. ¿Ah? Tiene A. Al menos hoy. Se está intentando justificar cómo el hombre al cual Dios le dio la visión no entró. Cómo el hombre de la visión no entró. Por este detalle. De verdad. De él, o sea que no solamente fue ahí, hubo otros momentos de ira, de molestia de parte de Moisés. Está muy bien, lo que pasa es que lo acabas de describir como el hombre más manso de la historia, de todos los hombres. Pero también. Sí. Y ojo. No, y como tú dijiste ahorita, que hay que, o sea, glorificar. Que no lo dañe, dice. Sí, exacto. O sea, que todo, que se escribe para glorificar a Dios.
Entonces tengo que escribir que hubo un enojo y Dios está por encima de ese enojo, te quedaste. O sea, Pero hay una Dios cosa. sigue siendo soberano. Pero fíjate una cosa, Dios no lo hizo cuando se buscó la cusita. Tampoco le había dado coraje antes. Fue cuando le dio 2 cantazos a la peña. Es lo que dijiste ahorita. Es cuando se escribió, tampoco tú le puedes atribuir un pecado tan grande a Moisés que sea peor que a Aarón y la hermana. A Moisés tú no le vas a atribuir un pecadote. Es que no hizo caso. Y delante del pueblo no le habló la peña. Y Dios le dijo, pues ¿sabes qué? Ahora tú no vas a entrar. Pero a fin de cuentas, recuérdate, la historia se escribió mucho tiempo después, siglos después, es justificando que sabemos que Moisés no entró a la tierra. ¿Cuándo fue que no entró? Cuando le dio los cantazos a la peña, que Dios dijo, pues ahora tú no vas a entrar por malcriado. Pero esa es la narrativa. Yo me imagino las mamás de aquel tiempo diciendo, no te pongas malcriado porque después no entras en la tierra prometida, como le pasó a Moisés. Así mismo, pues entonces al fin de cuentas, es la cosa de que cuando se escribe posterior, como yo no mancho el nombre de Moisés, pero justifico que Dios lo sacó de Egipto para decirle que iba a entrar a la tierra prometida y no entró. Sí, entonces está la cosa de que tú no puedes manchar el nombre del héroe, pero no entró. Sí. Y entonces en la historia bíblica, la historia bíblica dice que Dios enterró a Moisés. Nadie sabe dónde está. Contrario a la literatura musulmana, que Moisés se entiende que está enterrado en algún sitio. La Biblia dice, Dios se lo llevó, o sea, Dios lo enterró. No se sabe dónde está. Claro, pero eso tiene una razón de ser. Mira esto. Escucha esto que voy a decir. Tú me vas a entender lo que yo voy a decir. Uno de los hombres más buscados de la historia del mundo fue Osama Bin Laden. Supuestamente lo atraparon. ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está enterrado? No se sabe. La narrativa fue, ¿cuál es la narrativa oficial? Que ellos lo llevaron a un portaaviones, que le hicieron todos los rituales del pueblo musulmán y entonces lo echaron al agua. ¿Por qué? En esa historia oficial, ¿por qué? Es un mártir. Es un mártir. Para que no tuvieran lugar donde peregrinar buscando el mártir. Mira, yo la vez que fui a Jerusalén, había fallecido un rabí bien famoso allá. Había fallecido hace tiempo. Y ellos hacen unas peregrinaciones. No pudimos entrar a esa área. Habían activado de la fuerza israelí 1.200 activos para cuidar un lugar que era como Buena Grande, o sea, el pueblo de Buena, porque ahí estaba el santuario y la sinagoga de ese rabino. Estaban inspeccionando las guaguas, los carros, todo con bombas y qué sé yo qué, porque el lugar de peregrinación de los fieles es un centro de fe, y la fe poderosa. Oye, la gente se inmola o en 20 cantos a causa de la fe. Entonces, pues para evitar y hacer un lugar que exacerbara la fe radical de los fieles, dijeron, el cuerpo lo echamos al agua. Ven acá entre tú y yo. ¿Tú crees que está en el agua? Yo creo que no. Después de buscarlo, tirarlo por el agua para abajo. No. Pero eso soy yo, que yo no sé nada de esas cosas. Pero igual está la otra teoría de que, de hecho, de que murió, whatever, lo que sea. Pero escúcheme, fueron 20 personas en 2 helicópteros. Y tiempo después de la muerte de Bin Laden, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué noticia pasó? Que casualmente, esos 20 personas que estuvieron en ese operativo fallecieron en un helicóptero que se cayó. Esa es la historia oficial.
¿Qué es la historia extraoficial? Lo siguiente, que para que nadie pueda decir con certeza qué fue lo que pasó cuando mataron a Bin Laden y lo ocuparon, pusieron, toda esta gente murió. Como quien dice, el que salga hablando de esto no tiene razón porque todos ellos murieron. Las historias están a conveniencia narradas según quien la quiera contar. Y la Biblia no es, por eso yo les he dicho en otras ocasiones, la Biblia no es un dictado de Dios, ni es tampoco un documento historiográfico que quiere marcar así al verbatim qué fue lo que pasó en la historia. Es como ellos están interpretando la historia con Dios en el asunto. ¿Sí? ¿Le hace un poquito de sentido lo que estamos hablando? Ahí ya vemos también en el agua de la roca, vemos que muere María y posteriormente en los versos 29 al 24 al 29, que narra la muerte de Aarón. Así que de ellos tres ya se muere María, se muere Aarón, pero ya se anunció en el mismo capítulo la muerte de Moisés. No va a entrar a la tierra prometida. En el capítulo 20, verso 1, narra que llegaron a Moab. Solamente voy a decir de esto lo siguiente. Busca el capítulo 20, no lo voy a leer. No lo voy a leer. Solamente el verso primero. ¿Qué dice el verso primero del capítulo 20? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Y en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. El 20. El 20, verso 1. Sí. Ah, pues yo copié algo. Ese es el de la roca. Aguas de la roca. A ver si fue. Yo copié algo aquí mal. Dame un brequecito. 27. Bueno, hice copié mal, pero bueno, no importa. A fin de cuentas, se menciona a Moab, porque es importante, como les dije anteriormente, que de Moab se ve Jericó, y de Jericó se ve Moab, y culmino con los... venga, porque, ¿qué dice? Eso es importante, junto al Jordán. ¿Ves? Junto al Jordán, frente a Jericó. Porque por ahí es la entrada y tiene que entender eso para saber cómo ellos logran entrar posteriormente de la mano de Josué a Jericó. Ahora bien, si usted continúa leyendo, que no lo voy a hacer, usted ha escuchado este famoso texto o alguna frase que hable de la burra de Balaam. ¿Sí? ¿Qué habló? ¿A quién le habló? A Balaam. Eso está en ese capítulo 22, porque cuando llegan a Moab hay que conquistarla también para poder estar allí. Y la lea, porque aparece, y lo llamo la atención simplemente como una curiosidad, que esa historia está en Números. La famosa historia de la burra de Balaam, y es a fin de cuentas que el rey de Moab, el gobernador de Moab, sabe que tiene a los israelitas que lo van a invadir. Él tiene temor de eso y está buscando un profeta que profetice en contra del pueblo de Israel. Y busca un profeta que conoce a Jehová, que es Balaam, y lo manda a que profetice. Y Dios le dice al profeta, no profetices maldición contra mi pueblo porque no te va a ir bien. Y él como quiera va porque le pagaron y va en una burra. Y cuando va camino a encontrarse con el pueblo de Israel para maldecirlo, la burra ve el ángel. Y hay un ángel en el camino y ella detalla cómo fue ese encuentro. Y la burra le habla a Balaam. Lo interesante es que Balaam le habla a la burra. Y la burra vuelve y le habla. Y Balaam vuelve y le contesta. Mire, a mí me habla una burra. A mí me habla una burra. Y Balaam está montado en la burra y la burra le habla y Balaam le habla a la burra una cosa como que nos conocemos de hace tiempo. ¿Cómo es? El doctor Durites, mira que ya, sí, como que nos conocemos de hace tiempo. Y eso es una fábula dentro de la narrativa.
El asno de Balaam. Y eso es, dentro del género que se está dando, eso es una fábula. Donde los animales hablan y qué sé yo qué. Digo, yo no dudo que Dios haga hablar a cualquiera. Más de las piedras, pero la narrativa muy probablemente sea cómo se narra ese milagro y pone una burra a hablar. Porque interesantemente, él le habla a la burra. Yo no tengo problema de que la burra hable porque el Señor la haga hablar. Tengo problema porque él se quedó más tranquilo montado encima de la burra hablándole a ella también. Por eso, la segunda, ¿sabe qué? Ahí ya la primera es como que el viento está soplando. La segunda es psicosis. No, tú estás para que te internen. Porque si tú le contestaste por segunda vez a la burra, a ti te falta la pastilla. Por último, termino con esto. En el capítulo 27, los versos del 1 al 20, se narra la sucesión de Moisés, a sabienda que ya fue anunciado de que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés comienza a hacer los arreglos y Dios le manda a decir que es Josué su sucesor. Y ahí se elige a Josué y cómo lo van a ungir delante de todo el pueblo y taca. Y la ceremonia completa de Josué. Sí, en la narrativa sí. Usted mencionó que eso se escribe después Claro. que hasta inclusive muere, ¿o no? Sí, ¿Por totalmente. eso? No, pues, escúchame, ubícate en dos tiempos. Ciertamente eso se escribió después, pero como se escribe, como lo escribieron, es que Moisés sabía ya que Dios le había dicho que no iba a entrar. Que seguramente no, Moisés no sabía nada. Lo que pasa es que como se escribe, por decir, vamos a poner claro, para seguir poniéndolo como héroe, se narra desde la distancia que Dios le dijo a Moisés, porque habla con él cara a cara, ahora tú no vas a entrar. Si Moisés lo sabía o no, no lo sabemos cuando ocurrió en verdad, pero cuando se narra, así se escribe. Así que según la narrativa, Dios le dijo a Moisés que ya tú no vas a entrar. Sabemos que se escribió tiempo después, porque dice que aunque Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar, al menos lo dejó estar en el monte y desde la altura del monte observar la tierra prometida. Y dice que él vio la región de Rubén, de Zabulón, de Neftalí, de Gad, de aquel otro. Y no puede ser posible porque si él estaba al otro lado del Jordán, las tierras no habían sido repartidas. Y yo pongo este ejemplo, eso es como si te dijeran a ti, que si tú encuentras un escrito que diga que Colón entró por Guánica, se subió al monte allí, al yunque, y desde el yunque vio Ponce, Aguadilla, Bayamón. Entonces tú dices, hay varios chivos. Si entró por Guánica, no podía estar en el yunque. Y desde el yunque, para él poder ver de entrada, no se ve más allá de Canóvanas. No pudo haber visto la isla entera. Y segundo, con nombres menos, porque eso vino posteriormente. Y esas son parte de las evidencias que sabemos que eso se escribió después. Pero se narra como si Moisés estuviera allá arriba y Dios le permitió ver toda esa tierra allá repartida, cuando realmente no. ¿Perdón? Ah, un dron, exacto. Por último, culminó con lo siguiente. Busca una vez más el capítulo primero de Números, capítulo primero, verso primero. Rapidito. Yari, ¿tú lo puedes leer? No, el primer verso del capítulo primero. Sí, espera porque voy a terminar con eso. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ahí. ¿Puedes leer el primer capítulo, primer verso de Deuteronomio, que es el próximo libro? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahabat. Perfecto. ¿Cómo comienza Número? ¿Cómo comienza diciendo Número? ¿Cómo comienza diciendo? Literalmente, dime una oración.
¿Cómo es? Dígamelo en una oración, ¿no? Que habló Jehová y después habló Moisés. Jehová a Moisés. ¿Cómo comienza Deuteronomio? Que habló Moisés a todo Israel. ¿Se da cuenta? Eso no es casualidad. En el número dice, Jehová habló a Moisés. Y Moisés pues se encargó de hablarle al pueblo. En Deuteronomio dice, y Moisés le habló al pueblo. Porque el libro de Deuteronomio es la gran despedida con unos discursos espectaculares que acongojan. Moisés se está despidiendo del pueblo. Y da unos discursos, pero para pelos. Pero es bien curioso, no es casualidad, que en el libro anterior es, y Jehová habló a Moisés. Y en el próximo, y Moisés le habló al pueblo. ¿Sí? ¿Se da cuenta que está ahí escrito? Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Ahora, el que le va a hablar al pueblo en Deuteronomio es Moisés. Desde su fe, desde su corazón, para decirle al pueblo, hemos vivido todo esto, pero yo presento delante de ustedes la maldición y la bendición, escojan ustedes, taca, 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 y va a ser precioso. Y hay unos discursos poderosos. ¿Dudas, preguntas? O sea que no es casualidad tampoco por dónde se picó. No, literalmente, como lo estás diciendo, no es casualidad. Y si tú te das cuenta, en las veces que hemos leído algunos textos ahora en Números, está la misma frase, y Jehová habló a Moisés diciéndole, y habló Jehová a Moisés diciéndole. Lo que pasa es que no he enfatizado en ella, pero lo hemos leído. Pero ahora es, y Moisés le habló al pueblo diciéndole tal cosa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Entendemos un poquito hoy mejor el libro de Números? Si no entendemos esta historia de estos primeros 5 libros, se nos va a perder de perspectiva que el Antiguo Testamento está basado en una promesa que se dio con una gente que va a heredar, y por eso las grandes guerras hasta el día de hoy. Y porque es importante esta historia, se valida posteriormente que están esperando un Mesías y que ese Mesías es Jesucristo. ¿Sí? Vamos a estar de pie.